Bienvenidos al foro de Maya Televisión, el foro de Honduras. Este es el set de prensa de la compañía de televisión con señal a nivel nacional, Maya Televisión, en la ciudad de San Pedro Sula. Claro que somos diferentes porque somos luchadores, somos forjadores, innovadores y creadores los costeños. En un momento, y creo que todavía lo somos, constituimos la esperanza, el sueño de toda Honduras. La gente que estaba en Olancho, los que estaban en el oriente, allá en el Paraíso, los del sur, Valle, Choluteca, Amapala, la gente de Intibucá, de La Paz, querían venirse para la costa. Igual el occidente, Ocotepeque, Copán, Lempira, Santa Bárbara. Allá en Islas de la Bahía, alguien quería venirse para la costa, porque de los 80 hacia atrás fue el boom de la agricultura, de la producción, el cultivo y la exportación de frutas, el caso de la ceiba, la piña, y aquí en la costa norte, la lima, el progreso, Puerto Cortés, esos ramales de potreríos, el banano. Podríamos seguir hablando mucho de esto. Soy Arnulfo Aguilar, bienvenidos a la comparecencia que hace Maya Televisión a través del único foro que tiene la radio y la televisión de la costa norte de la ciudad de San Pedro Sula. El 90% de la mensajería viene de Tegucigalpa, pero nosotros les decimos váyanse para allá y los arremangamos de la forma más simpática, les decimos, y tratamos de hacer temáticas, contenidos de interés nacional. No nos va a eclipsar el fútbol, excelente. Eso de la selección de Honduras que le ganó 2-0 a México, lamentando la violencia en el estadio, la herida al técnico de México en la cabeza, eso no funciona. En Maya Televisión, en Radio 1, en Radio El Mundo, detestamos cualquier manifestación de violencia. Y luego pues esto de las inundaciones, esa tormenta tropical Sara que ha dejado estragos. Bueno, el país ha estado destruido y esto es de años y años, y ahora todos tenemos que poner un granito de arena, una piedra, para construir los muros de la nueva Honduras. No tenemos que andar viendo iglesias, religiones, partidos políticos, sino que tenemos que actuar como en Estados Unidos. Ganó Donald Trump con los republicanos y los demócratas con Kamala Harris, Joe Biden, todos se integran porque ellos piensan en su patria, piensan en su nación. Igual aquí tiene que ser en Honduras. Pero ya eso de andar peleando por cachurecos, por liberales, por revolucionarios del libre, que el Partido Salvador de Honduras, que el otro, no, eso no tiene nada que ver. Hoy la temática se denomina el Poder Judicial de Honduras. Y para ello queremos decirles que la justicia en América Latina es una preocupación constante. En Centroamérica es igual. No existe un país que pueda quitarse el sombrero ante la ciudadanía porque es impecable. Definitivamente que no. Pero digamos, entre las 5 repúblicas antiguas, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, parece que los hondureños no hemos andado bien. La justicia es la virtud de dar a cada uno o a cada quien lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Junto a ello, nos guste o no, tiene que ir la solidaridad. Un magistrado, un juez, tiene que tener soberanía, tiene que tener independencia, tiene que tener criterio,
y sobre todo tiene que tener humanismo. Y ese es el problema de la justicia de Honduras, que regularmente ha estado negociada y ha estado hipotecada, empeñada, vendida y repartida. Nadie duda que la Corte Suprema actual es del Partido Libre en el poder, del Partido Nacional como segunda potencia política y el Partido Liberal. Pues hoy queremos analizar esta temática de la justicia. Traigo varios expedientes, 3 debidamente estudiados, para que los podamos discutir y plantear. Siga detenidamente el contenido y la temática, y usted puede escribir a la televisora. Allí aparece el número en pantalla de WhatsApp 99920594. Nosotros le hacemos llegar a los entendidos y sobre todo a nuestro invitado, que ya está acá. Es un profesional del derecho, orgullosamente originario de San Luis, en el departamento de Santa Bárbara, hombre de arte, ha pertenecido al gremio musical en la línea de vocalista, de cantante, en su juventud, y posteriormente lo continúa haciendo, porque el que es artista hasta que se muere. Pero el cultivo de su escuela primaria, del colegio, y luego ingresar a la universidad para estudiar en la Facultad de Derecho, involucrarse desde el cargo más humilde y de los pisos de abajo del Poder Judicial. Eso lo hizo crecer. En realidad lo conozco como funcionario público, ya en las posiciones de juez aquí en la ciudad de San Pedro Sula, juez en la ciudad de Puerto Cortés, y luego lo conozco como magistrado en la Corte Seccional de Santa Bárbara. Se jubiló, pero sigue él estudiando, sigue él dando lo mejor como profesional del derecho. Hoy se encuentra con nosotros el abogado Bolívar Castellanos Mercado. Bienvenido, abogado, al foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, la nación entera, el colegio de abogados que están atentos de estas presentaciones. No es fácil que traigamos a un profesional del derecho, que están atentos a su exposición. Muchas gracias, licenciado Manolo Aguilar. Un saludo a la población que hoy que lamentamos lo que está sucediendo con esta tormenta que nos azota. Nos da mucho pesar la gente que está sufriendo mucho. Gracias por su espacio, gracias por su invitación a este noble medio de comunicación, y estamos aquí anuentes a contestar cualquier interrogante que se haga en la temática que corresponde a nuestro Poder Judicial y aún más allá en otros temas. Es correcto. Abogado Bolívar Castellanos, la justicia en Honduras siempre tiene una deuda. Parte de esa prueba es que ha habido una acumulación de casos, no solamente en materia penal, sino en otros campos, por ejemplo, esos que no miran los periodistas, como la instancia de familia, la instancia laboral, la instancia administrativa, incluso las grandes cúpulas como el derecho constitucional, el contencioso administrativo. ¿Cómo la justicia en Honduras ha venido caminando, abogado Bolívar? Bien. Conozco muy bien el Poder Judicial desde que este ciudadano ingresó allá por 1979-80 como un auxiliar de la Administración de Justicia, y luego pues en esa medida fuimos escalando las diferentes posiciones, siendo receptor, secretario de letras, secretario de apelaciones, juez de paz de lo civil, juez de paz de lo penal,
juez de letras, juez de sentencia y luego magistrado de apelaciones. El Poder Judicial siempre ha venido adoleciendo de una serie de problemas. Y una de ellas es que el Poder Judicial nunca ha logrado una independencia. Su independencia, que constitucionalmente está garantizada. Es un sueño la autonomía. Es como una utopía. Una utopía. Sí. Está garantizada por la Constitución de la República y las leyes secundarias. Sin embargo, en la práctica eso no existe, porque siempre está la mano política, la mano poderosa detrás del Poder Judicial para la elección desde la misma Corte Suprema de Justicia. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene que hacer el COEP en la elección de la Corte Suprema de Justicia? Los empresarios. Está bien que participe el Colegio de Abogados, que participe el Comisionado Nacional, que participen las universidades, que participe pues la academia propiamente. Pero ¿qué tiene que hacer el COEP ahí? De ninguna manera. Ya desde ahí hay una especie de contaminación en la impartición de justicia, porque luego va a llegar a un estrado judicial el empresario o el abogado del empresario pidiendo de repente algo, y a veces sin importarle torcer la misma legislación, la ley, el derecho. No podemos desconocer de otra parte que el Poder Judicial ha mejorado sustancialmente en cuanto a su estructura física se refiere. Desde el periodo 1998-2002, que se empezaron a construir los edificios para los juzgados de paz en cada municipio, los edificios para los judiciales en las cabeceras departamentales y en ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés, el mismo Tegucigalpa. Sin embargo, no se trata de solo edificios y de estar cómodo tras un escritorio con aire acondicionado, sino de crear las condiciones de verdadera impartición de justicia, nombrando a aquellos funcionarios con alta capacidad académica en materia de la abogacía, en materia del derecho, para que en esa medida pueda impartir justicia. El Poder Judicial, la Corte Suprema, debe preocuparse por hacer una verdadera escuela judicial, donde el juez que aspira a ese cargo reciba previamente una especie de entrenamiento, póngale por un año. Una capacitación, una profesionalidad, una pasantía. Una profesionalización antes de ocupar el cargo. Eso nunca se ha dado. De otra parte, la propia Corte Suprema de Justicia, en mi concepto, debería integrarse por los jueces y magistrados más antiguos dentro del Poder Judicial. Tenemos excelentes funcionarios en el Poder Judicial como jueces y magistrados, con una experiencia enorme, y no han podido llegar a ser magistrados de la Corte Suprema, y aunque hayan participado en los procesos, por aquello de que llegue el listado al Congreso Nacional y ahí escogen a quienes ellos quieren. De manera que la independencia del Poder Judicial se ve diezmada desde ese punto de vista, ya desde la misma elección de la Corte Suprema de Justicia. Yo siempre he creído, mi amigo, licenciado periodista Nuevo Aguilar, que solo hay una forma de elección de la Corte Suprema de Justicia para que sea efectivamente totalmente independiente, y es que los magistrados sean electos por el voto popular. Usted puede ver que el presidente López Obrador lo acaba de hacer en México. Bueno, el expresidente. No por los diputados. Pues el presidente, la Cámara le aprobó una ley donde reformaron la Constitución Federal Mexicana,
y crearon el mecanismo para elección de los magistrados de la Suprema Corte por el voto popular. Después vendrán los reglamentos o las leyes secundarias que van a regular la forma en que eso se puede dar. ¿Qué cosa? Aquí en Honduras, primero integran una comisión donde los profesionales del derecho se postulan o son postulados. Y enseguida ese grupo llega al Congreso Nacional y allá es donde sacan la Junta de la Corte. Sí, de acuerdo, licenciado. Diría uno, bueno, si llega una lista de 45... Esto es aberrado, esto es equivocado. Si llega una lista de 45 al Poder Legislativo, pues lo lógico es que el Congreso elija a aquellos que tienen las mayores notas, o las mejores notas, ¿cierto? Así debería de ser. Sin embargo, no lo es. Eligen al amigo, al que ha sido útil al partido, al que va a responder a los al que va a responder a los intereses de los poderes y de los grupos económicos del país. Eso ha sido así por décadas, no es de ahora. Y hablando del tema de la corrupción a lo interno del Poder Judicial, yo creo que los hondureños esperábamos más de esta Corte. Es la cuña, ¿verdad? Sí. Esa puercada, ¿verdad? Esa cloaca de la justicia, esa mano sucia. Mire, ya desde que uno de abogado va a introducir una demanda a cualquier tribunal, va como prejuiciado. ¿Por qué no abordamos por lo menos campos torales? El caso del sistema penal, hablar de las miles de personas que están en los presidios y que sus expedientes están archivados. ¿Ha habido alguna oxigenación con el juicio oral y público? Mire, definitivamente el Código Procesal Penal pues sí vino a desintoxicar, por así decirlo, lo que había en mora judicial. ¿Ha habido un respiro? Ha habido un respiro, ¿por qué? Porque nuestro Código Procesal Penal contiene una serie de figuras desjudicializadoras para el sistema. Le puedo hablar en ese sentido de la suspensión de ejecución de una pena que no exceda de 4 años y medio ahora, o 5 según el actual código, del proceso abreviado, de la estricta conformidad y del perdón expreso cuando procede en el caso, del domicilio, libertad condicional, arresto domiciliario, otorgamiento de medidas cautelares que no sean la prisión, distintas a la prisión preventiva, y eso de alguna forma ha venido de cierta forma a descongestionar, porque imagínese usted que toda esa gente que anda gozando de libertad bajo medidas cautelares estuviera presa, tuviéramos centros penales totalmente colapsados. Y bueno, y no es que no lo estén, lo que pasa es que de cierta forma hay algún control, pero sí podemos ver los amotinamientos, podemos ver en algunas cárceles las revueltas de los que están presos allí, exigiendo unos algunas cuestiones justas y otros por sus propios intereses, ¿no? Y también está la tesis de los teóricos en que alguien puede ser inocente y no es justo que esté en la cárcel, que esté encerrado, para que se defienda en libertad. Bueno, ahí es donde el juez tiene que medir en cuanto al otorgamiento de esas medidas cautelares. Eso es un tema muy delicado, muy complicado, porque está de por medio el derecho a la libertad del ser humano, que es el segundo derecho después de la vida. Y sí, en algunos casos hemos visto que se han otorgado medidas donde no debieron otorgarse y se han denegado donde debieron otorgarse. Eso lo hemos visto muchas veces en nuestros tribunales. Y los tribunales de sentencia están tan saturados que hay sala que tiene audiencias señaladas para el mes de septiembre de 2025. Como las cirugías programadas en el sistema de salud público. Exactamente. Es para
años. Hay mora en salud y hay mora judicial, ¿no? Y hay mora en educación. Y hay mora en educación. Estamos amolados. Aquí estamos amorados. Abogado Bolívar Castellanos, el otro hoyo que encontramos en el sistema judicial, el sistema laboral, donde rechinan y lloran los trabajadores, y que siempre se ha entendido pues que la justicia se parcializa a favor del patrono o del empresario. ¿Qué información tiene usted o cuál es la percepción que tiene sobre las instancias laborales del país? Mire, yo recuerdo aquel ex embajador Arcos que dijo que Crescencio Arcos. sí, que en Honduras la justicia mordía los descalzos. Y la verdad, y aunque nos duela decirlo, es un sistema hecho para castigar al de abajo y beneficiar al de arriba. ¿Cierto? ¿Por qué? Hasta hoy en estos años hemos visto que caen acusados en los tribunales ciertos personajes de nuestra vida diaria, pero antes los veíamos. No. Entonces, de alguna forma sí hemos mejorado en ese sentido. Y respecto a lo que me dice, debo decirle que el gran problema en materia laboral se encuentra en el Ministerio del Trabajo. Que hay una instancia de conciliación, sí, pero ahí, y de investigación, pero ahí empieza, exploración. Pero ahí empieza. Ahí empieza con la actitud de inspectores, con la actitud de los funcionarios y empleados del Ministerio del Trabajo, donde los empresarios controlan. Bueno, pero estamos aquí para hablar del Poder Judicial. Conozco la justicia laboral, claro que sí. En lo que a mí respecta, debo criticar la parsimonia en resolver. Es tipo tortuga. La parsimonia en resolver y en fallar. Caramba, un juicio laboral, ¿por qué le va a durar 2 años? No, tiene que estar resuelto a los 8, 10 meses. Y 2 años es poco. Y que 2 años es poco. Ajá, y de ahí que se va en casación una sentencia a la Corte Suprema, otros 2 años. Ajá, y el pobre trabajador sufriendo con su familia, porque si tuviéramos trabajo en abundancia, pues hombre. ¿Qué materia se expedita es más rápida en el sistema judicial de Honduras, abogado? ¿Será contencioso administrativo a donde va a perder el Estado, van a perder las municipalidades? No conozco esa área porque nunca me he imbuido ahí, pero sí conozco las demás áreas. Y yo le diría que ninguna es expedita. ¿Ninguna? No. Entonces tampoco es expedita esa otra que hablamos, ¿verdad? Bueno. Tiene que haber una traba, porque al fin y al cabo también está la tesis, ¿verdad? O la presunción de que el litigante entre más tiempo tiene el caso, más gana. Sus honorarios. Ahí entra esa actitud del ser humano en donde no tiene esa conciencia y decir, bueno, pues si aquel que tengo es un pobre preso cuya familia está sufriendo. La ética, la moral, la ética, la moral, la petición de justicia del país, que aquí podríamos amanecer y anochecer hablando de este tema. Por eso hay que aprovechar cuando viene un profesional como usted para hablar, explorar y explicarle a la gente, y sobre todo desde otro set, porque regularmente los medios de comunicación eclipsan o tienen línea para hacerlo. Aquí le garantizamos a la población de Honduras que no es así. Simple y sencillamente tenemos que decirlo, hay que manifestarlo, porque recordaba yo a un editorialista del diario La Prensa, a don Martín Montero, que le pidieron una frase hace unos 25 años sobre el sistema judicial de Honduras, y él manifestó aquello: el pueblo tiene sed de justicia. Nos acompaña el abogado Bolívar Castellano. Él es un magistrado de apelaciones, profesional del derecho, un estudioso, y ha aceptado la invitación para desarrollar esta temática denominada el Poder Judicial hoy. ¿Qué le parece, abogado, si en la segunda parte del foro abordamos
escritorio de la justicia civil administrativo. Allí también hay mucha tela que cortar, ¿o no? Por supuesto. Vamos a la mensajería. El foro de Maya Televisión, el foro de Honduras. Está con nosotros el prestigiado y reconocido abogado Bolívar Castellanos Mercado. Siga en nuestra transmisión, solamente unos mensajes y continuamos con ustedes. Pocas veces van a escuchar ustedes una exposición y una temática sobre el Poder Judicial como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Un nuevo estándar en noticias y entrevistas. Aldo Romero pregunta. Crecer al 3.5% es crecer nada. Porque en el buen periodismo, la verdad no es una opción, es un deber. ¿Y al Partido Liberal le conviene ser infiltrado de esa forma? Las preguntas incómodas son su especialidad. De corrupción moral y de corrupción ética. En los primeros 100 días de gobierno, ¿qué pautas debe dar el nuevo gobierno? La profundidad de sus interrogantes penetran más allá de las apariencias, desafiando lo superficial. En este tema de la generación de empleo, sin duda alguna, las microempresas juegan un papel fundamental. El problema es que muchas microempresas salen del mercado. Su capacidad de análisis redefine la entrevista. Aldo Romero pregunta. No es un nombre, es una marca. Tertulia, personas platicando sobre uno o más temas. La tertulia es el debate de los temas del momento, analizado desde diferentes ópticas. Eso sí, sin ninguna clase de sectarismo, pero diciendo esa verdad que chima. La tertulia, lunes a viernes, 1 de la tarde por Maya TV. Cobertura total. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, estimados televidentes, dependiendo del lugar de donde nos estén sintonizando. Bienvenido a su programa Conecta Ya Honduras HN, el único foro internacional en temas de telecomunicaciones, de tecnología, información y comunicación, TIC, los días martes y jueves. Conecta Ya Honduras HN es estructurado específicamente en el área de telecomunicaciones. Les saluda Saraí Rojas Zelaya. Síguenos en nuestras páginas y en nuestras redes sociales, Conecta Ya Honduras HN en Facebook y acá en Maya TV. El sistema de gobierno en Honduras es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por 3 poderes de Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Soy la abogada Ninosca Irías, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con Ventana Legal a través de los canales de Maya TV Internacional. Cuando surge un conflicto entre la ley y la justicia, me quedo con la justicia. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República de Honduras es obligatoria. La infracción a esta norma constituye delito contra la patria.
Soy la abogada Ninosca Díaz. Recuerda, dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. De Consulta Médica, les saluda Celibet Hernández para invitarlos a que nos sintonice en 2 horarios, de 11 a 12 del mediodía y de 4 a 5 de la tarde en su programa Consulta Médica, un espacio creado para usted donde tratamos temas relacionados con la salud, enfermedades que adolecen a nuestra población y también los procedimientos de alta complejidad que son realizados en el país con un importante número de especialistas calificados a nivel nacional, así como a nivel internacional. Recuerda sintonizarnos a través de Maya TV y también en la plataforma virtual de Facebook como Consulta Médica TV. La salud a tu alcance. Continuamos con el foro de Maya Televisión, que es el foro de Honduras. Interesante esta comparecencia del abogado Bolívar Castellanos Mercado. Y nos vamos, sí, a líneas de esencia, pero no podemos profundizarnos en el océano porque, como él manifestó, podemos estar horas, días, meses, años evaluando, analizando el Poder Judicial de Honduras y nunca lo vamos a terminar porque es mucho más amplio. Y un detalle trascendente es que ha tenido que incursionar la justicia norteamericana para llevarse, aparte de lo que tiene que llevar, abogado. Mire, hablamos de la extradición, ¿no? Sí. La extradición, bien. Históricamente nuestro país ha venido manejando el tema de la extradición, pero prohibiéndolo a la vez en sus constituciones. Así lo dice la Constitución del 82, lo dice la del 66 y todas las anteriores, que se prohíbe la extradición de ciudadanos hondureños. Bien. Ante esta oleada del crimen organizado que se ha venido dando en los últimos 20, 30 años en Honduras, los Estados Unidos vieron la necesidad de extraditar hacia aquel país a todos los delincuentes de crimen organizado en delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, y puede haber otro por ahí, la misma corrupción. ¿Por qué? Porque vio los Estados Unidos que nuestro aparato de justicia no era capaz de juzgar a esa gente, fallida, a esa gente en nuestro país. Entonces convocaron en su momento al expresidente Lobo Sosa y al otro expresidente que ahora está detenido allá, preso allá, a Juan Orlando Hernández. Sí, a una reunión al Departamento de Estado. Allá les hicieron ver esa falencia del sistema jurídico hondureño para juzgar a estos crímenes de alta incidencia en el país. De gran impacto que le llaman. De mucho gran impacto. Y como son delitos de orden transnacional, así lo dice la Convención de Ginebra, ellos le pidieron al gobierno de Honduras en ese momento que era necesaria una reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos hondureños en determinados delitos.
Por eso es que la extradición solo se está manejando a nivel de narcotráfico y lavado de activos. No sé qué otro, pues trata de blancas de repente. No sé y qué que otro. entró un poco con Juan Orlando Sí. la cuestión del fraude electoral. Así es. En mención por lo menos, pero al menos Así se aclaró y quedó desnudo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo pueden venir del extranjero otros gobiernos a decirnos a nosotros, mire, mándeme a esa gente por allá que yo sí lo voy a juzgar, porque ustedes no tienen capacidad para hacerlo. Eso es vergonzoso. Lesiona nuestra soberanía de nación, de Estado. Lesiona todo nuestro sistema jurídico, porque aunque tenemos ahí la ley para sancionar esos delitos, no tenemos capacidad de enjuiciamiento. Da pena, es bochornoso. Es vergonzoso, es vergonzoso. Y ahora, ¿cuál sería su opinión de análisis con respecto a que el gobierno actual, presidido por doña Xiomara Castro, denuncia el sistema de extradición y ya van corriendo los 6 meses para romper este tratado? Bueno, ese es el tratado de 1912, si mal no recuerdo. Pero hay otro de 1954. Y hay otro de un poco más acá, no recuerdo el año. Mientras no se reforme la Constitución, de nuevo, hacia atrás, no podrá limitarse la extradición. Se lo digo. Aún no habiendo el tratado. Lo que van a exigir es que se cree una ley de extradición especial, que no la tenemos. Solo está la norma constitucional y el Código Penal que toca eso, pero sí un poquito ahí en la norma general. Pero el tratado en sí no es óbice para que no haya extradición. Puede ser que transcurridos los 6 meses ya no la haya, pero todo va a depender de qué actitud va a tomar los Estados Unidos con relación a nuestro gobierno. Y también a quién se van a querer llevar de aquí de Honduras. Es correcto. Porque si es alguien muy pesado, poderoso, millonario, y si está relacionado con el gobierno de turno, es que van a haber bemoles. O sea, van a haber muchos bemoles y algo va a pasar. Quiero referirme yo al tema ese famoso del auto acordado. ¿Es un auto acordado? Es un auto acordado, y muchos por ahí, inclusive periodistas, ¿cómo es que van a eliminar la ley de extradición? ¿Cuál ley de extradición? Si lo que hay es un auto acordado creado por la Corte Suprema de Justicia, precisamente ante la ausencia de una ley de extradición. Pero preguntémonos. Vamos a ver, ¿qué es un auto acordado para la población que no sigue, abogado? Un auto acordado son disposiciones reglamentarias que emite la Corte Suprema de Justicia para que tengan efecto a lo interno del Poder Judicial, no más allá de lo interno del Poder Judicial. Eso es un auto acordado, no es ninguna ley. Son disposiciones reglamentarias para lo interno del Poder Judicial. Es decir, la Corte puede emitir un auto ahora diciendo, exige a los jueces de la República le den estricto cumplimiento a tal norma jurídica. Yo conozco bastante. Lo que sí le digo, abogado, es que ese auto acordado es felicidad, es motivo de alegría para el pueblo de Honduras. Ha sido útil, no podemos negar que no ha sido. Más de 30. No podemos negar que no ha sido útil, por supuesto, hay que considerarlo. Sin ese auto acordado jamás se llevan a nadie. No, jamás, y hay que reconocerlo. Pero y ahí la falla del sistema legislativo del país, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene facultades legislativas, y ahí eso fue lo que hizo, legislar procesalmente para seguir un juicio de extradición. Dos grandes planchones. El otro lo vamos a dejar para otra comparecencia. Fue la disposición para la reelección presidencial, el caso de Juan Orlando Hernández. Eso fue terrible al interior de la Corte Suprema. Horrible. Muy mal, abogado. Absolutamente. Me habla de la sentencia aquella, sí, claro. ¿verdad? Fíjese que esa vez, cuando la Sala Constitucional emite esa sentencia en ese momento,
Tuvimos en Santa Bárbara la visita de ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente en ese día andaba allá por la Mosquitia, el abogado Rivera Vilés. Entonces me dice, llegó a mi despacho el magistrado Lozano Martínez, que ya falleció, ¿verdad? Ya falleció. Paz descanse, y él es muy amigo. Y me dice, ¿qué opina de la sentencia? Me dice que ha emitido la Sala Constitucional. No la conozco, le digo, pero esa es una, le digo, total aberración. Pero ¿por qué mi amigo me dice eso? Me dice, si ya le dije al presidente, me dice que anda en la Mosquitia, que ahora hemos hecho historia. La historia se hace, le digo. Él era emotivo. Sí, sí. La historia se hace, le digo, bajo las buenas actitudes, bajo la buena armonía. Pero ustedes, le digo, han incurrido, y le dije, en delito. Sí. Y vea usted que ya resolvieron a favor de los magistrados que fueron destituidos. Han dado al traste, le digo, con una prohibición constitucional que por mucho que ustedes lleguen a la sentencia y lo otro y queda vigente. Puede ser, pues, bueno, eso es una anécdota, ¿verdad? Abogado, pasemos a casos domésticos. Fíjese que tengo acá un expediente de un trabajador de la maquila de San Manuel Cortés. Ajá. Este caso lo conoció la jueza de letra seccional de Villanueva Cortés, aquí doy nombre, la abogada Wendy Margarita Peña Martínez. A este hombre lo demandó la esposa y lo acusó de acciones en el vínculo matrimonial que en realidad él se considera inocente, pero la cuestión es que él nunca estuvo con el juez, él nunca estuvo a pura tabla, puro aviso, y fue sentenciado, ya está divorciado, y ahora lo mandan a que tiene que pagar 3.000 empiras mensuales de manutención para un niño que todavía es menor de edad. De estos son cantidad de casos. Son muchas infinidades, es infinito, podría decirle. Para empezar, vamos a decir que es un divorcio. Un divorcio es el rompimiento del vínculo matrimonial ordenado en una sentencia por un juez. Eso es un divorcio. Y se produce en base a las causales que establece el artículo 238 del Código de Familia, que pueden ser el abandono, la infidelidad, maltrato físico, maltrato patrimonial o económico, maltrato hacia los hijos, bueno, que hagan insoportable la vida en común. Al interponer una demanda, obviamente se funda en cualquiera de esas causales que establece el 238. Supongo que en esa demanda hay invocada una o más causales para el divorcio. Pero como a todo demandado o acusado le asiste el derecho de defensa, hay que citar al demandado para que la conteste en el término de 30 días, como dice nuestro Código Penal Procesal actual, y 6 que sigue el anterior, ¿verdad? Hecho eso, pues viene la primera audiencia de conciliación o no hay conciliación, fijación de debate y luego la proposición de la prueba. Pero usted lo que me dice ahí es que el hombre nunca fue citado. No, sí fue citado. Sí fue citado legalmente. Pero él nunca tuvo apoderado legal, concurrió todo el caso. Aquí está. Y aquí está la notificación donde ya lo declaran divorciado y le cayó como en de todas las acusaciones sin haberse defendido jamás. Mire, sin ver los documentos le puedo decir que ahí lo que sucedió fue que esta persona fue citada y emplazada y nunca compareció. Nunca compareció. A defenderse en juicio, a contestar la demanda. En tal caso la ley ordena algo que se llama rebeldía del demandado. Es cierto. A partir de declarada la rebeldía, todas las resoluciones le notificarán por medio de una tabla de avisos. Y la sentencia definitiva también se le notificará para efecto de los recursos, porque aún estando en rebeldía, sigue teniendo el derecho de defensa. Pienso que eso fue lo que pasó ahí. Exactamente. ¿Sí? Pero, abogado, ¿cómo el sistema judicial
se apresta a esta situación y no se han buscado mecanismos para cambiar? Licenciado, esa es la ley, ese es el Código Procesal Civil actual, es el que manda que si un demandado no contesta dentro del término legal del emplazamiento, sea declarado rebelde. Igual en laboral se llama contumacia, cuando el patrono no comparece a contestar. Pasemos a otra instancia. Tengo aquí expedientes de profesores. Tengo un profesor que por escribir y criticar al ministro de Educación, un maestro aquí de la Escuela Valle de Sula 2, la Yome Pequeñi, de profesor también en el Instituto de Copán, pues él, como quien dice, está en apelación su caso de destitución a lo administrativo de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero es seguro que se van a ir al sistema judicial, donde usted ha manifestado que por lo menos unos 2 años acaban de dar una resolución con respecto al exdirector del Instituto Unión y Esfuerzo de Villanueva, ahora es director del José Trinidad Reyes, el profesor Wilson Mejía, donde tuvieron que indemnizarlo, pagarle todos los sueldos caídos y todo. Y ahora el mismo abogado, el profesor Wilson, ha metido una acción judicial para que los que incurrieron en esa pibia pues paguen esa millonada que se le dio al director de Reyes. Pero vamos, pasemos a este caso, abogado, de lo que es el sistema civil, y partamos de aquí del departamento de Cortés. Ok, es de familia eso ante todo, nada más que la apelación se conoce por el Código Procesal Civil, sí, porque sí, no hay un Código Procesal de familia. Sí. Ahí, en este caso en particular, la primera instancia estimó una demanda de divorcio y luego estimó una de alimentos, valorando todo el conjunto probatorio sin dejar un tan solo medio de prueba por fuera, pero la segunda instancia... Primera instancia estimó la demanda, las 2 demandas, las estimó haciendo una motivación muy profesional, una valoración de prueba muy puntual, acorde con lo que las normas ordenan, pero en apelación una Corte Civil de San Pedro Sula revocó con una sentencia que no sé cómo calificarla, le voy a decir. Sí, con una sentencia rebuscada, una sentencia acomodada al interés de alguien, soslayó su obligación de valorar prueba objetivamente para hacer un pronunciamiento. ¿Por qué ese soslayamiento a 3 líneas de prueba? Las estoy viendo acá, pues, sí, los expedientes que tengo. O sea, voy a omitir valorar esta prueba, me voy a poner en el pensamiento de un magistrado en ese momento. Porque si yo valoro esta prueba, voy a tener que darle la razón al demandante o al demandado. Mejor no le valoro esta prueba para darle la razón al otro. ¿Me entendió? Es un juego, pues, a conveniencia. Tengo interés como juez de favorecer a aquel, pero este tiene buena prueba. Sencillamente se la soslayo, no la valoro, o la valoro a conveniencia. Eso fue lo que pasó en esa corte. No valoraron una prueba muy eficaz que acreditaba el ocultamiento doloso de todo un patrimonio, y entonces obviamente se invocó una causal de maltrato patrimonial, maltrato psicológico y maltrato también, patrimonial. Y maltrato patrimonial. Entonces ellos desestiman el maltrato psicológico, pero la ley les obliga, ok, desestimaron la demanda de maltrato psicológico, pero hay otra causal invocada, que es la de maltrato patrimonial. Veamos esa prueba, a ver cómo está esa prueba, a ver si está acreditado el maltrato patrimonial. Eso fue lo que no hicieron, ¿sabe? El patrimonio es lo que ha construido la pareja. Así es. El patrimonio es lo que ha construido la pareja, sea en sociedad ganancial o en independencia
de comunidad de bienes. Entonces la Corte lo que hizo fue solayar la valoración de esa prueba para no dar lugar al derecho del demandante sobre ese patrimonio. Porque la demanda también pide una declaración del Poder Judicial en cuanto a que a ese demandante le asiste el derecho sobre el patrimonio de acuerdo con la norma contenida en el artículo 70 del Código de Familia. Entonces, al desestimar la demanda por maltrato psicológico, obligadamente debían desestimar la del maltrato patrimonial para no dar lugar al reparto del patrimonio exactamente. Pero para ello tuvieron que ocultar prueba, no valorar prueba, con lo cual incurrieron en prevaricato judicial. Así se denomina y hasta abuso de autoridad. Es que el fiscal verá en su momento a ver qué es lo que hay, ¿verdad? Pero lo que estamos analizando es de cómo el sistema judicial, en este caso de esta corte, de cómo maneja una acción prácticamente ya contaminada y manipulada. Es la elucubración maliciosa, dolosa, malintencionada para acomodar una sentencia a conveniencia de alguien. Una sentencia rebuscada para favorecer a aquel. Ahora bien, tengo estos 3 expedientes acá. Vea usted este señor de la maquila. Pues es un ciudadano que según la Constitución, las leyes le corresponden los mismos derechos. Pero hay otros casos, vaya, un maestro ya es una persona con más formación, con más posibilidades. Y aparecen otras personas que son trascendentes y prácticamente sufren una especie como de colapso emocional al ver la adversidad y la situación oscura que se da y la impotencia en la mano del Poder Judicial. Y la impotencia que se siente. Porque claro, me parece la firma de un magistrado, de un juez ahí, caramba, y un ciudadano humilde, ¿cómo se siente? Si se las hacen a alguien con cierto renombre, con cierto prestigio en la sociedad, no se la van a hacer al pobre, como dijo Barco, al descalzo. Eso es lo que pasa a diario en nuestro Poder Judicial. Y yo no voy a santiguar a nadie porque no debo hacerlo. Conozco acciones que me han dejado perplejo. ¿Cómo está la línea de conexión? Bien, conocemos a lo interno la primera instancia, que es un juez con competencia y con jurisdicción y conocimiento, por supuesto, el ramo. Y está la segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones. Este revoca. Tiene 3 líneas más, un caso, un expediente así. El amparo en la Corte, la denuncia de irregularidad en la Fiscalía y también la denuncia ante derechos humanos. Bueno, básicamente en un proceso judicial el recurso básico es el de casación después de cuando una sentencia es dictada por una Corte de Apelaciones. Es el de casación. Lo demás es de carácter administrativo, ya la denuncia ante el Ministerio Público para la sanción de un delito, si lo hay, y a Derechos Humanos para que vigile el comportamiento de ese funcionario e informe oportunamente a su superior acerca de esa conducta lesiva al derecho y recomiende lo que deba recomendar al Ministerio Público. Ese es el trabajo de Derechos Humanos. ¿Es confiable el Ministerio Público desde su óptica, abogado Bolívar Castellano? Pues fíjese, licenciado, que el Ministerio Público actual sí le hemos visto cambios y está ganándose la confianza de la sociedad. Ahora, este campo que estamos planteando fue el intro de este foro, que tiene que haber cierta humanidad. Es que algunos dicen que el juez debe ser frío y dicen como esta pared. Tienen ese criterio, que es ser frío tal vez un escritorio porque él está juzgando y él no conoce a nadie. Yo pienso que no. El juez debe ser humanista.
porque impartir justicia es un acto humano, hasta casi divino. Entonces, el juez debe estar muy lleno de una serie de cualidades para que lo hagan ser juez, y una de ellas es ser humanista, ser estudioso del derecho para que le dé a cada quien lo suyo, como dijo el jurista Romano Ulpiano. Debe tener esa coincidencia del ser humano vinculado al derecho en base a un estudio previo que ejerció. Es decir, el juez debe estar investido de total imparcialidad e independencia, pero además de conocimiento, porque se presume que el juez sabe derecho, y ese principio lo recoge el artículo 12, numeral 5 del Código Procesal Penal, Civil, cuando le dice que el juez debe resolver conforme a derecho, aunque la parte no se lo haya invocado, dígase bien, o aunque lo haya hecho erróneamente. Pero cuando una justicia, le he escuchado ese vocablo a usted en otras oportunidades, lo he leído, es pérfida. Sentencia defectuosa. Sentencia defectuosa. Sí, eso es. ¿Cómo tendría que esperar un demandante o un reclamante la respuesta de la Corte Suprema? Corregir ese llamémoslo así, equivocación o entuerto de un tribunal de instancia. El tribunal de instancia es el primero y es el segundo, el juzgado y la Corte de Apelaciones. Ya la Corte Suprema no es instancia, porque es el Supremo Tribunal. Pues hombre, mediante un recurso de casación, plantearle a la sala, a la Corte Suprema de Justicia, a través de una de las salas, dependiendo de la materia que se esté discutiendo, dónde falló la Corte. Y eso se hace en base a motivos de casación y a motivos y a preceptos autorizantes. Es decir, no puedo inventar nada. Lo que voy a consignar en un recurso de casación es lo que realmente acontece en el proceso y lo que acuso contra la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones. La sala revisa y al final, de entrada, emite una sentencia de admisión a trámite del recurso. A veces le declaran inadmisible de entrada porque no reúne los requisitos. Si lo reúne, pasa la primera sentencia, la otra, la segunda, es donde declaran si otorgan o no la casación. Si la otorgan, ellos dictan la sentencia que corresponda directamente. Allá, la Corte Suprema, la sala. Y ahí fallan lo que a derecho corresponda. Si encuentran violación al debido proceso, como es el caso, si encuentran violación al debido proceso que afecte derechos fundamentales, la Corte Suprema anula esa sentencia y le dice a la Corte de Apelaciones, vuelva a dictar y corrija su conducta. Enfática y puntualmente. Así. El abogado Bolívar Castellanos ha comparecido en el foro de Maya Televisión, que es el foro de Honduras. Hemos dado una percepción a lo que es el sistema judicial, la Corte Suprema de Honduras, las salas de apelaciones, las primeras instancias. Él ha hecho una observación, pues tiene cierto optimismo con respecto al Ministerio Público, le ha visto buenas acciones y hemos planteado algunos casos ejemplares y estamos bien interesados en continuar con esta temática. Por ello, invitar a los abogados
especialmente a funcionarios públicos que conocen que tienen esta gran capacidad para que comparezcan en los medios de comunicación. Abogado, muchas gracias por la comparecencia, hombre, hay que agradecerle porque ha dedicado el tiempo. No, gracias a usted, licenciado Gandolfo Aguilar, gracias a su medio de comunicación que usted dirige muy acertadamente, gracias un saludo, mejor dicho, a los oyentes. Sí. Donde hay temor no hay justicia, decía Séneca. Así es. Donde hay temor no hay justicia. Si un juez es temeroso, es timorato, renuncia, hombre. ¿Qué está haciendo ahí? Y si un juez se deja manipular también. Y que se vaya al carajo. Y de esos abundan. Abundan. Bueno, muy bien. El foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, el presidente ejecutivo de esta compañía, el licenciado Mario Flores Ponce, constantemente editorializa, pone el dedo en la llaga con respecto a esto que deja llorando, deja sufriendo, o manda en la cárcel, sobre todo al encierro, le quita la libertad, le quita la esperanza a cuantos ciudadanos de Honduras. El abogado Bolívar Castellanos ha estado con nosotros. Soy Arnulfo Aguilar. Gracias a ustedes por el acompañamiento, tanto en la televisión como el enlace que hace la poderosa y libertaria Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día de Radio El Mundo. Hasta pronto. Nunca falla así.